Lección 1. Descubrimientos gastronómicos locales. Tomado nota. Oh, ¿y qué pasa con los restaurantes locales? ¿Alguna recomendación? Sugeriré una variedad que se adapte a diferentes gustos y presupuestos. ¿Deberíamos empezar con las aclamadas opciones gastronómicas? La alta cocina presenta ingredientes regionales con técnicas refinadas. ¿Serán necesarias reservas para esos establecimientos? Se recomienda encarecidamente hacer reservaciones, especialmente los fines de semana. ¿Deberíamos destacar también los queridos restaurantes familiares? Los lugares de gestión familiar ofrecen sabores auténticos y una cálida hospitalidad. ¿Es probable que esos lugares acepten invitados sin cita? Muchos aceptan visitas sin cita previa, pero esperan esperas cortas durante las horas pico. ¿Recomiendas la comida callejera para un paladar más aventurero? La comida callejera ofrece experiencias locales inmediatas y sabores atrevidos. ¿Deberíamos comprobar la limpieza y la rotación en los puestos antes de comer? Los puestos concurridos con alta rotación tienden a tener alimentos más frescos y seguros. ¿Será fácil encontrar opciones vegetarianas y veganas a nivel local? Cada vez más, los restaurantes ofrecen opciones basadas en plantas y menús creativos. ¿Deberíamos identificar algunos cafés ideales para practicar y estudiar idiomas? Los cafés con asientos relajados y wifi confiable atienden bien a los estudiantes. ¿Ofrecerán las cafeterías especiales un entorno más tranquilo para conversar? Muchas tiendas especializadas combinan un ambiente tranquilo con bebidas de alta calidad. ¿Recomienda probar primero un plato regional exclusivo? Los platos exclusivos revelan la historia culinaria y la identidad local de manera efectiva. ¿Deberíamos incluir al menos una recomendación económica? Los lugares económicos permiten una exploración prolongada sin gastar de más. ¿La comida de estilo familiar fomentará la degustación compartida y la práctica social? Compartir platos crea oportunidades de conversación y un vocabulario variado. ¿Propones elegir un lugar para una cena romántica? Los lugares románticos a menudo combinan ambiente, vista y un servicio atento. ¿Deberíamos señalar los restaurantes con asientos e instalaciones accesibles? La información de accesibilidad garantiza una comida cómoda para todos los huéspedes. ¿Algún establecimiento exigirá códigos de vestimenta o vestimenta formal? Algunos restaurantes de alta gama exigen estándares de vestimenta elegante, casual o formal. Recomienda llamar con antelación para confirmar las adaptaciones dietéticas. Colin permite a los chefs prepararse y garantiza la seguridad contra las alergias. ¿Vamos a incluir al menos un anuncio moderno y promocionado para atraer a los espectadores? Los lugares de moda llaman la atención, pero deben ser examinados por su calidad y autenticidad. ¿Podrían las prácticas controvertidas, como el sobreturismo, afectar a ciertos restaurantes? Los lugares populares a veces luchan contra la capacidad y el resentimiento local. ¿Deberíamos recomendar alternativas más silenciosas para evitar contribuir al hacinamiento? Sugerir joyas menos concurridas apoya el turismo sostenible y respetuoso. ¿Incluiremos opciones para cenar tarde por la noche o para picar algo pequeño? Los restaurantes nocturnos y los bares de tapas amplían la vida social y las ventanas para practicar idiomas. ¿Deberíamos proporcionar rangos de precios y ejemplos de artículos de menú para cada selección? Las estimaciones de precios y las muestras de platos ayudan a los televidentes a planificar y establecer expectativas. ¿Merecerán una mención especial los mercados locales con puestos de comida?
Los mercados combinan el descubrimiento culinario con productos frescos y la inmersión cultural. ¿Deberíamos tener en cuenta los establecimientos que obtienen ingredientes de forma local y sostenible? El apoyo a los restaurantes sostenibles se alinea con la ética y la calidad ambientales. ¿Serán interesantes para algunos espectadores los locales de música en vivo combinados con restaurantes? La música en vivo mejora la atmósfera e introduce ritmos culturales y talento local. ¿Crees que vale la pena explorar las cenas emergentes y los clubes de cena? Los pop-ups ofrecen cocina experimental y experiencias comunitarias íntimas. ¿Deberíamos destacar algún restaurante conocido por su servicio excepcional? Un servicio excepcional a menudo mejora la experiencia gastronómica y modela el vocabulario de hospitalidad. ¿Le asesoraremos sobre las propinas en las aduanas y los métodos de pago en los puntos locales? Aclarar las normas de propina y la aceptación de tarjetas evita momentos incómodos para los viajeros. ¿Deberíamos recomendar hacer una breve reseña en vídeo y tomar notas después de cenar? Registrar las impresiones ayuda a los alumnos a practicar el lenguaje descriptivo y a compartir reseñas útiles. ¿Incluirás frases cortas y claras en los subtítulos de cada recomendación? Los subtítulos cortos ayudan a los estudiantes de inglés a comprender y repetir. ¿Deberíamos crear un mapa descargable con los lugares recomendados marcados? Un mapa facilita la navegación y alienta a los espectadores a visitarlo de manera responsable. ¿Le sugeriremos horas del día para visitarlo para evitar aglomeraciones o recibir ofertas especiales? Las recomendaciones de horarios mejoran la experiencia y el acceso a platos exclusivos. ¿Deberíamos pedir a los chefs locales un consejo sobre la etiqueta gastronómica? Los consejos del chef enriquecen la comprensión cultural y brindan consejos de expertos para comer de manera respetuosa. ¿Abordaremos controversias como el aumento de precios en los puntos turísticos? Una discusión equilibrada advierte a los televidentes al tiempo que sugiere alternativas justas. ¿Deberíamos incluir frases de traducción para pedir y complementar los platos? Las frases prácticas permiten a los alumnos interactuar cortésmente y con confianza con el personal. ¿Produciremos breves diálogos de práctica simulando los pedidos en estos restaurantes? Los diálogos de juegos de rol refuerzan el vocabulario y las habilidades lingüísticas pragmáticas de manera efectiva. ¿Deberíamos moderar los comentarios para evitar críticas inapropiadas a las empresas locales? La moderación responsable protege la reputación y fomenta los comentarios constructivos. ¿Alentaremos a los televidentes a apoyar a las empresas locales de forma ética y consciente? El mecenazgo ético beneficia a las comunidades y fomenta prácticas de turismo sostenible. ¿Deberíamos invitar a los espectadores a que sugieran sus lugares locales favoritos para futuros episodios? Las sugerencias de los espectadores generan interacción y amplían las recomendaciones de forma dinámica. ¿Equilibraremos los lugares más populares con lugares de calidad menos conocidos? Una lista equilibrada satisface la curiosidad al tiempo que promueve un beneficio local equitativo. ¿Deberíamos verificar las normas de salud y seguridad antes de recomendar cualquier lugar? La verificación reduce el riesgo y preserva la credibilidad ante la audiencia. ¿Proporcionaremos un breve resumen del vocabulario después de cada punto culminante del restaurante? Los resúmenes ayudan a retener y ayudan a los alumnos a aplicar frases en entornos reales. ¿Deberíamos incluir un breve segmento controvertido sobre el desperdicio de alimentos en los restaurantes populares? Hablar sobre el desperdicio de alimentos crea conciencia y fomenta el consumo consciente. ¿Recomendamos llevarse las sobras con respeto cuando esté permitido?
Las prácticas responsables con las obras reducen el desperdicio y prolongan el disfrute de las comidas. Deberíamos sugerir formas de dar propinas o dar las gracias al personal en el idioma local. Las frases de cortesía locales fortalecen la buena voluntad y crean intercambios positivos. ¿Terminaremos con un itinerario de muestra que combine varios restaurantes recomendados? Un itinerario ayuda a los espectadores a planificar una ruta culinaria gratificante y a practicar el idioma en su contexto. Recopilaré selecciones de restaurantes examinadas, prepararé diálogos claros sobre prácticas, y presentaré una guía gastronómica sostenible y respetuosa para estudiantes y viajeros. Lección 2. Los megaeventos y el riesgo financiero. Con problemas para alcanzar el punto de equilibrio en su peor momento, los Juegos contrajeron una gran deuda financiera. Lo más notorio es que esto ocurrió con los Juegos de verano en varios ejemplos modernos. ¿Qué factores impulsan estos sobrecostos extremos? Los retrasos en la construcción, el aumento del alcance y las necesidades de seguridad inesperadas inflan los presupuestos rápidamente. ¿Contribuyen las ofertas optimistas y la presión política? Las promesas de legado y prestigio a menudo llevan a los postores a subestimar los costos reales. ¿Los plazos fijos para las ceremonias aumentarán el riesgo financiero? Los plazos estrictos obligan a trabajar apresuradamente y a gastar en primas para cumplir con los cronogramas. ¿Pueden las inversiones en infraestructura justificar los déficits iniciales? Los beneficios a largo plazo dependen de los planes de reutilización, el compromiso de mantenimiento y las previsiones realistas. ¿Son las sedes con elefantes blancos un problema común después de un evento? Los estadios e instalaciones infrautilizados pueden convertirse en costosas responsabilidades para las ciudades anfitrionas. ¿Deberían las ciudades anfitrionas exigir planes heredados vinculantes antes de su aprobación? Los planes vinculantes y las garantías exigibles promoverían la rendición de cuentas y los resultados prácticos. ¿Las asociaciones público-privadas reducen la exposición pública al riesgo? Pueden compartir los costos, pero también introducir incentivos complejos y pasivos contingentes. ¿Ayudarán las prácticas contables transparentes a los ciudadanos a evaluar las ofertas? Las previsiones transparentes y las auditorías independientes permiten un debate público y un escrutinio informados. ¿Los fondos de contingencia y las estimaciones conservadoras son las mejores prácticas estándar? La presupuestación conservadora y las reservas para imprevistos reducen la probabilidad de que se produzcan déficits sorpresivos. ¿Podrían las medidas de austeridad durante los eventos dañar los programas sociales a largo plazo? Desviar fondos para cubrir los costos de los eventos puede socavar los servicios esenciales y provocar una reacción pública negativa. ¿Existe controversia sobre el papel de los patrocinadores corporativos y los derechos de denominación? El patrocinio compensa los costos, pero plantea dudas sobre la influencia y la comercialización del espacio público. ¿Las ofertas deben incluir evaluaciones de riesgo independientes y planificación de escenarios? Las evaluaciones independientes exponen las vulnerabilidades y ponen a prueba las suposiciones en situaciones de estrés. ¿Empeorarán los presupuestos las perturbaciones de la inflación y de la cadena de suministro durante la fase de construcción? Los choques externos, como los picos de los precios de los materiales, pueden aumentar drásticamente los costos de construcción. ¿Los presupuestos de seguridad y policía a menudo se subestiman inicialmente? Las necesidades de seguridad aumentan con las amenazas globales y las expectativas de seguridad pública, lo que aumenta los costos. ¿Debería ser obligatoria la consulta comunitaria en los procesos de aprobación de ofertas? La consulta pública garantiza que las prioridades y tolerancias locales se consideren antes de los compromisos. ¿Los usos tradicionales de los recintos requerirán compromisos de financiación continuos? Los subsidios operativos y los presupuestos de mantenimiento deben planificarse para evitar el deterioro.
¿Hay casos de éxito en los que el hospedaje produjo beneficios económicos netos? Algunos anfitriones captaron los impulsos turísticos y la renovación urbana que sobrevivieron a los Juegos, pero no están garantizados. ¿Los estudios de impacto económico a veces exageran los beneficios por motivos políticos? Las proyecciones infladas pueden engañar a los votantes y justificar un gasto público riesgoso. ¿Deberían ser estándar los análisis independientes de costo-beneficio antes de premiar los eventos? Los análisis independientes proporcionan bases de referencia realistas y reducen el optimismo politizado. ¿Los eventos pequeños o regionales ofrecerán alternativas más seguras para muchas ciudades? Los eventos de menor escala reducen la complejidad y concentran los beneficios de manera más equitativa. ¿Son eficaces los instrumentos de seguro y cobertura contra los riesgos del proyecto? Los instrumentos financieros pueden mitigar algunos riesgos, pero añaden costes y requieren una gestión prudente. ¿Debería la planificación del legado priorizar las necesidades de la comunidad por encima de la arquitectura de prestigio? Dar prioridad a los usos comunitarios aumenta las posibilidades de obtener un apoyo público y de servicios públicos sostenidos. ¿Podría la reutilización adaptativa de estructuras temporales reducir los pasivos a largo plazo? Los lugares temporales o modulares minimizan el exceso de capacidad permanente y reducen las cargas de mantenimiento. ¿La transparencia de los contratos evitará que los costos se transfieran a los contribuyentes más adelante? Los contratos claros y las cláusulas de responsabilidad limitan la exposición pública inesperada a las quiebras privadas. ¿Hay problemas éticos cuando los fondos públicos rescatan a los contratistas privados? Los rescates plantean problemas de equidad y pueden recompensar la mala gobernanza de los proyectos si no se controlan. ¿Deberían los licitadores demostrar su capacidad de financiación sin confiar en un turismo optimista? Una financiación conservadora que no dependa de los mejores escenarios turísticos es más creíble. ¿Las auditorías posteriores a los eventos y los informes públicos fomentarán una mejor planificación futura? Las autopsias rigurosas revelan lecciones y promueven el aprendizaje institucional para los anfitriones posteriores. ¿Son más difíciles de cuantificar los beneficios culturales y sociales heredados que los beneficios económicos directos? Los beneficios intangibles son importantes, pero no deben sustituir a una planificación fiscal sólida. ¿Deberían los comités de selección de anfitriones incluir expertos fiscales y planificadores urbanos? Los comités multidisciplinarios mejoran la evaluación de las implicaciones fiscales y sociales a largo plazo. ¿Los acuerdos de beneficios comunitarios pueden garantizar las ventajas locales durante la planificación? Los acuerdos pueden garantizar el empleo, el acceso a la infraestructura y la protección de los residentes afectados. ¿Las controversias sobre el desplazamiento y la gentrificación suelen seguir a los grandes acontecimientos? Los grandes proyectos pueden acelerar el desplazamiento a menos que se aborden la mitigación y la vivienda asequible. ¿Deberían las ciudades candidatas presentar presupuestos operativos realistas para las sedes posteriores al evento? Los presupuestos operativos realistas muestran cómo se mantendrán las instalaciones sin subsidios perpetuos. ¿Los referendos públicos son un control democrático útil para controlar las decisiones de acogida? Los referendos permiten a los ciudadanos sopesar los costos y los beneficios directamente, aunque las campañas pueden ser polarizadoras. ¿Las innovaciones tecnológicas en la transmisión y la asistencia virtual cambiarán la economía de los eventos? La participación virtual puede ampliar las audiencias, pero es posible que no sustituya la dinámica económica de la asistencia física. ¿La transparencia de los costos debería ser una promesa central en cada presentación de ofertas? La transparencia genera legitimidad y ayuda a los votantes a responsabilizar a los líderes por los resultados.
¿Podrían los modelos de hospedaje rotativo o regional distribuir los costos y reducir las cargas? El alojamiento compartido en todas las regiones reduce la carga de una sola ciudad y maximiza la capacidad existente. ¿Existen marcos legales para responsabilizar a los organizadores por los sobrecostos? Las sanciones contractuales y los mecanismos de supervisión fiscal pueden impedir la presupuestación imprudente. ¿La cobertura mediática de los sobrecostos moldeará las carreras políticas y la confianza pública? Las quiebras financieras de alto perfil a menudo tienen consecuencias políticas y erosionan la confianza pública. ¿Deberían ponderarse las métricas de sostenibilidad por igual que las previsiones económicas en las ofertas? Los compromisos de sostenibilidad reducen los costos heredados y alinean los eventos con los objetivos urbanos a largo plazo. ¿Pueden los proyectos heredados liderados por la comunidad aumentar los resultados equitativos después del evento? Las iniciativas impulsadas por la comunidad garantizan que los beneficios estén alineados con las necesidades y la resiliencia locales. ¿El contenido de vídeo equilibrado y crítico sobre este tema atraerá a los estudiantes y a los espectadores cívicos? Un análisis minucioso, que combine un lenguaje claro, estudios de casos y debate, atraerá a los espectadores y fomentará un debate informado. Presentaré ejemplos matizados, explicaré el vocabulario clave, y alentaré la evaluación crítica de los costos, los beneficios, y las responsabilidades éticas, cuando las ciudades consideren la posibilidad de organizar megaeventos. Lección 3. Planes de fin de semana y descubrimientos de ciudades. Perfecto. Me encanta probar sitios nuevos. ¿Algún otro plan para el fin de semana? Estoy pensando en visitar un nuevo café con una exposición de arte. ¿El café contará con artistas locales o colecciones itinerantes? El folleto menciona a pintores locales emergentes y a un escultor invitado. ¿Te gusta combinar comida y cultura en una sola excursión? Sí, crea experiencias en capas y puntos de conversación para la conversación. ¿Deberíamos reservar asientos si es probable que la exhibición esté abarrotada? La reserva evita decepciones y garantiza buenos ángulos de visión. ¿El lugar requerirá una pequeña tarifa de entrada para la exhibición? Una modesta cuota apoya a los artistas y al espacio de la galería. ¿Deberíamos invitar a amigos para ampliar el aspecto social? Las visitas grupales enriquecen el debate e introducen perspectivas variadas. ¿Prepararás preguntas para hacerlas cortésmente a los artistas? Las preguntas reflexivas muestran aprecio y profundizan la comprensión. ¿Deberíamos planificar un seguimiento en un bistró cercano para recibir comentarios? Un bistró ofrece un espacio tranquilo para digerir las impresiones y el vocabulario. ¿Tomarás notas o fotos para practicar vocabulario más adelante? Las fotografías y las notas ayudan a los alumnos a recordar el vocabulario visual y los adjetivos. ¿Deberíamos incluir entrevistas breves con artistas si está permitido? Las entrevistas breves proporcionarían conocimientos lingüísticos y culturales auténticos. ¿La filmación requerirá el permiso previo de la galería? El permiso es esencial para respetar las políticas de los artistas y del lugar. ¿Deberíamos planificar un segmento corto para enseñar términos relacionados con el arte? Un glosario específico beneficiará a los alumnos y enriquecerá el episodio. ¿Vamos a comparar los estilos de la exhibición con los movimientos familiares para establecer el contexto? Las comparaciones aclaran las referencias y vinculan los términos nuevos con los conceptos conocidos. ¿Deberíamos modelar un lenguaje de crítica educado para los alumnos? Las frases críticas corteses enseñan matices y desacuerdos respetuosos. El menú de la cafetería ofrecerá especialidades regionales para degustar.
La degustación de especialidades locales vincula la cultura con el gusto y el lenguaje descriptivo. ¿Deberíamos registrar las descripciones sensoriales para practicar los adjetivos? Los ejercicios de lenguaje sensorial fortalecen las habilidades descriptivas y el compromiso. ¿Una breve caminata guiada después revelará la historia del vecindario? Un paseo descubre capas arquitectónicas y sociales que mejoran el contexto. ¿Deberíamos incluir un mapa e instrucciones sencillas para los espectadores? Las instrucciones enseñan preposiciones, puntos de referencia y frases prácticas para la navegación. ¿Adaptaremos el episodio a los alumnos de distintos niveles? El contenido en capas con secciones básicas y avanzadas se dirige a un público amplio. ¿Deberíamos programar una sesión de preguntas y respuestas en directo después de publicar el vídeo? La interacción en vivo responde a las preguntas y practica el uso espontáneo del lenguaje. ¿Surgirán temas de actualidad como la gentrificación durante las discusiones vecinales? La gentrificación es un tema delicado y de moda, que merece una presentación equilibrada. ¿Deberíamos presentar múltiples perspectivas sobre el cambio de vecindario? Las múltiples perspectivas fomentan el pensamiento crítico y el debate respetuoso. ¿Los televidentes responderán con firmeza a las discusiones sobre el aumento de los alquileres y los cambios culturales? Estos temas suelen provocar comentarios animados y puntos de vista apasionados. ¿Deberíamos moderar los comentarios e invitar a contribuciones constructivas? La moderación mantiene el discurso civilizado y educativo para todos los participantes. ¿Surgirá controversia sobre la apropiación cultural cuando se hable de escenas artísticas? Pueden surgir problemas de apropiación y requieren un manejo cuidadoso e informado. ¿Deberíamos consultar las voces de las comunidades locales para evitar tergiversaciones? Incluir las voces locales garantiza la autenticidad y reduce los daños. ¿Incluirá el episodio oraciones de práctica concisas para ordenar y dar las gracias? Los guiones prácticos para pedir y dar las gracias son muy útiles para los alumnos. ¿Deberíamos recomendar consejos de etiqueta para las visitas a las galerías y el comportamiento en los cafés? Los consejos de etiqueta evitan los pasos en falso y fomentan una conducta respetuosa en los espacios públicos. ¿Vamos a sugerir ejercicios de vocabulario basados en los objetos vistos en la exhibición? Los ejercicios basados en objetos anclan el vocabulario a la memoria visual y mejoran la memoria. ¿Deberíamos proporcionar recursos imprimibles que resuman las frases clave? Los imprimibles permiten la revisión fuera de línea y refuerzan el aprendizaje después de verlos. ¿Crearemos un breve desafío para que los espectadores describan un lugar local en los comentarios? Un desafío descriptivo promueve la práctica y fomenta la participación de la comunidad. ¿Deberíamos animar a los espectadores a explorar de manera responsable y apoyar a los artistas locales? Fomentar la exploración responsable beneficia a las comunidades y sustenta la vida cultural. ¿Seremos transparentes con respecto a los patrocinios si el café apoya nuestra producción? La transparencia mantiene la confianza y modela el comportamiento ético de los creadores. ¿Deberíamos mantener las oraciones cortas y formales para apoyar la adquisición del lenguaje? Las oraciones cortas y formales mejoran la claridad y ayudan a los alumnos a comprender mejor. ¿Se adaptarán la música y el ritmo visual para mantener la concentración del alumno? El ritmo tranquilo y la música discreta mejoran la concentración y la accesibilidad. ¿Deberíamos incluir advertencias de activación para temas delicados como el desplazamiento? Las advertencias de activación preparan a los espectadores y muestran respeto por las diversas experiencias. Promocionaremos los próximos eventos locales y cómo encontrar información oficial.
Dirigir a los espectadores a fuentes oficiales fomenta una planificación segura y precisa. ¿Deberíamos destacar las opciones de transporte y los tiempos estimados de viaje? Los prácticos consejos de viaje reducen la fricción y ayudan a aplicarlos en la vida real. ¿Terminaremos con un resumen conciso e instrucciones prácticas? Un resumen y unas instrucciones consolidan el aprendizaje e inspiran la práctica inmediata. ¿Deberíamos invitar a los espectadores a que sugieran barrios futuros para explorar? Las sugerencias de los espectadores atraen a la comunidad y guían episodios futuros. Lección 4. Siga las señales y manténgase a salvo. Es sencillo, solo tienes que seguir las señales e instrucciones. La señalización clara reduce la confusión y mejora la seguridad. ¿Lee todas las instrucciones publicadas antes de continuar? Siempre reviso las señales en busca de advertencias, instrucciones y acciones prohibidas. ¿Los visitantes deben respetar las cintas de barrera y las zonas restringidas? Las zonas restringidas protegen los sitios frágiles y previenen accidentes. ¿Alguna vez se justificará por conveniencia ignorar las señales? La comodidad no prevalece sobre los requisitos legales o de seguridad. Se debe notificar al personal si las señales están dañadas o no son claras. Reportar las señales dañadas evita los daños y ayuda a los equipos de mantenimiento. ¿Ayudarán los letreros multilingües a los visitantes internacionales? La señalización multilingüe favorece la comprensión y fomenta la inclusión. ¿Deberían los pictogramas acompañar al texto para lograr una claridad universal? Los pictogramas transmiten información esencial rápidamente a través de las barreras lingüísticas. ¿Seguir las instrucciones reducirá la responsabilidad de los organizadores? El cumplimiento reduce el riesgo y aclara la responsabilidad durante los incidentes. ¿Las instrucciones deben incluir acciones sencillas y paso a paso? La orientación paso a paso es más fácil de seguir y recordar para los alumnos. ¿Los diagramas y mapas mejorarán la orientación en sitios complejos? Los mapas visuales ayudan a orientarse y reducen la ansiedad en espacios desconocidos. ¿Deberían las alertas móviles complementar la señalización física cuando sea apropiado? Las alertas móviles proporcionan actualizaciones oportunas y se adaptan a las condiciones cambiantes. ¿Los anuncios audibles ayudarán a los visitantes con discapacidad visual? Los sistemas audibles aumentan la accesibilidad y mejoran la seguridad general. ¿Se deben colocar letreros a intervalos regulares para mayor tranquilidad? La colocación regular evita la incertidumbre y guía el cumplimiento continuo. ¿La gente a veces cuestiona las instrucciones debido a la desconfianza? Puede surgir desconfianza. La transparencia y una justificación clara fomentan la confianza y la cooperación. ¿Deberían los organizadores explicar públicamente el propósito de las reglas? Explicar los motivos fomenta la adhesión voluntaria y el consentimiento informado. ¿Los sitios históricos o culturales requerirán instrucciones de comportamiento especiales? Las normas de protección preservan el patrimonio y respetan las tradiciones locales. ¿Deberían señalizarse los peligros prominentes con un fuerte contraste visual? El alto contraste mejora la visibilidad y capta la atención de manera efectiva. ¿Las señales temporales serán tan visibles como las permanentes? Los letreros temporales deben estar asegurados y ser visibles para que sean efectivos. ¿Deberían las instrucciones aconsejar explícitamente sobre los procedimientos de emergencia? Las medidas de emergencia explícitas ahorran tiempo y reducen el pánico en las crisis. ¿Será útil la señalización demostrativa que muestre la técnica correcta?
Las demostraciones modelan un comportamiento seguro y apoyan el aprendizaje práctico. ¿Los letreros deben incluir información de contacto para obtener ayuda? Los números de ayuda y la ubicación del personal aumentan la confianza y el apoyo de los visitantes. ¿El diseño coherente de la señalización en todo el recinto reducirá la carga cognitiva? La coherencia hace que las señales sean predecibles y fáciles de internalizar para los visitantes. ¿Deberían las advertencias especificar las consecuencias en lugar de solo los comandos? Declarar las consecuencias aclara los riesgos y motiva el cumplimiento. ¿El hacinamiento alrededor de los letreros reducirá su eficacia? El hacinamiento bloquea la visibilidad. La señalización distribuida alivia los cuellos de botella. ¿Deberían colocarse las señales en los puntos de decisión y no después de ellos? La ubicación de los puntos de decisión evita errores y desvíos. ¿Los kioscos digitales proporcionarán orientación interactiva para tareas complejas? Los kioscos interactivos pueden personalizar las instrucciones y responder a las preguntas frecuentes. ¿Se debe mantener la señalización cuando hace mal tiempo para que sea legible? Los materiales resistentes a la intemperie y el mantenimiento regular garantizan una legibilidad continua. ¿Los colores brillantes y sencillos superarán a los diseños elaborados para las señales de seguridad? Los colores simples y estandarizados transmiten urgencia y significado al instante. ¿El personal debe ensayar las instrucciones para ayudar a los visitantes de manera eficaz? Los ensayos del personal garantizan una orientación precisa y un manejo tranquilo de las consultas. ¿La estructura de oraciones cortas y formales en los letreros ayudará a los lectores no nativos? Las oraciones formales concisas mejoran la comprensión de los estudiantes de idiomas. ¿Deberían los letreros evitar modismos y referencias culturales específicas? El lenguaje sencillo evita las interpretaciones erróneas y favorece una comprensión más amplia. ¿Ayudarán las secuencias pictóricas escalonadas cuando la alfabetización es limitada? Las secuencias visuales enseñan procedimientos sin depender únicamente del texto. ¿Deberían combinarse las señales con vídeos cortos de formación accesibles mediante códigos QR? Los vídeos enlazados mediante QR ofrecen una explicación más profunda a la vez que mantienen la señalización concisa. ¿Las restricciones controvertidas requerirán una explicación cortés para ser aceptadas? Las explicaciones corteses y el diálogo reducen la resistencia y mejoran la cooperación. ¿Deberían los organizadores solicitar a los visitantes comentarios sobre la claridad de la señalización? Los comentarios impulsan las mejoras y demuestran la capacidad de respuesta a las necesidades de los visitantes. ¿Las campañas de cumplimiento de la señalización se beneficiarán de la divulgación educativa? La divulgación crea conciencia y reduce el incumplimiento accidental con el tiempo. ¿Deberían comunicarse de manera clara y proporcionada las sanciones por incumplimiento? Las sanciones transparentes y proporcionales disuaden las infracciones sin dejar de ser justas. ¿Influirán las normas sociales en el rigor con el que las personas siguen las reglas publicadas? Las normas moldean el comportamiento. El cumplimiento visible fomenta la conformidad entre los compañeros. ¿Deberían tomarse disposiciones especiales para los visitantes de niños y ancianos? Las necesidades de orientación y supervisión personalizadas protegen a los grupos vulnerables de manera efectiva. ¿La presencia de personal multilingüe complementará las instrucciones escritas y visuales? El personal multilingüe cierra las brechas y brinda ayuda inmediata y culturalmente sensible. ¿Deberían marcarse claramente las salidas de emergencia y los puntos de reunión en los mapas y las señales? La señalización clara acelera la evacuación y mejora la planificación general de la seguridad. ¿Los simulacros periódicos y las revisiones de señalización mejorarán las respuestas en el mundo real?
Los taladros prueban los sistemas y la señalización, revelando las brechas para corregirlas de forma proactiva. La colocación de los letreros debe tener en cuenta las líneas de visión, la altura y los dispositivos de movilidad. La colocación inclusiva garantiza la visibilidad para personas de todas las alturas y habilidades. La tecnología, como las alertas de baliza, ¿ayudará a los visitantes con problemas de audición? Las alertas ápticas y de baliza ofrecen canales alternativos para obtener información de seguridad. ¿Deberíamos modelar un lenguaje respetuoso al instruir a otros a seguir las reglas? La redacción respetuosa fomenta la cooperación y preserva la dignidad en la aplicación. ¿Adaptar las señales a la sensibilidad cultural evitará las ofensas y preservará la seguridad? La comunicación culturalmente sensible respeta a las comunidades y promueve la aceptación. ¿Deberían los creadores de contenido demostrar cómo interpretar los símbolos de seguridad comunes? Enseñar el significado de los símbolos fomenta la alfabetización práctica y reduce la confusión de los alumnos. ¿Hacer hincapié en el beneficio compartido de seguir las instrucciones motivará la acción colectiva? Destacar los logros comunitarios enmarca el cumplimiento como una contribución, no como una carga. Mostraré ejemplos claros, modelaré un lenguaje de instrucción educado, y enfatizaré por qué seguir las señales e instrucciones mantiene a todos más seguros. Lección 5. La regla del saludo de 10 pies. Cualquier empleado debe saludar a cualquier cliente que se encuentre a menos de 3 metros de distancia. Hizo hincapié en que es importante hablar con prontitud y cortesía. ¿Por qué medir la distancia en pies en lugar de en pasos o vista? Una métrica clara, como 10 pies, crea un estándar uniforme y observable. ¿Mejorará esta norma la percepción de la atención en los espacios comerciales? Los saludos rápidos indican la presencia y la voluntad de ayudar, lo que mejora las impresiones de los clientes. ¿Los saludos obligatorios podrían resultar intrusivos para algunos clientes? Algunos clientes valoran la privacidad y pueden encontrar incómodos los enfoques no solicitados. ¿Se debe capacitar a los empleados para que lean las señales sociales antes de participar? La lectura de las señales permite al personal equilibrar la amabilidad con el respeto por el espacio personal. ¿El lenguaje de saludo con guiones ayudará a los nuevos empleados a desempeñarse con confianza? Los guiones cortos y educados estandarizan el tono y reducen la incertidumbre de los alumnos. ¿Deberían adaptarse los saludos al contexto como las bibliotecas frente a los cafés? El contexto importa. El tono y la formalidad deben coincidir con el entorno y la clientela. ¿Las interrupciones repetidas según la regla de los 10 pies frustrarán a los clientes que navegan? La interrupción excesiva socava el objetivo. El entrenamiento debe hacer hincapié en una intrusión mínima. ¿Podría la aplicación estricta crear interacciones robóticas y poco sinceras? Las normas excesivamente prescriptivas corren el riesgo de producir intercambios formulados que parecen poco auténticos. ¿Debería valorarse la calidad del compromiso por encima del mero cumplimiento? La profundidad y la sinceridad de la interacción importan más que el simple comportamiento de las casillas de verificación. ¿La regla afectará la carga de trabajo y la gestión del tiempo de los empleados? Las tareas adicionales requieren una asignación realista de personal y tiempo para evitar el agotamiento. ¿Deberían los gerentes modelar los saludos para dar ejemplo al personal? La demostración de liderazgo refuerza los estándares y muestra una aplicación práctica. ¿Las diferencias culturales moldearán las expectativas sobre la distancia de saludo? Las normas culturales influyen significativamente en la comodidad con la proximidad y el compromiso verbal. ¿Deberían las organizaciones multinacionales adaptar las políticas a las normas locales?
La adaptación local garantiza el respeto y la eficacia en diversos mercados. ¿Podría la norma reducir los casos de negligencia por parte de los clientes y ventas perdidas? El reconocimiento oportuno puede convertir la navegación en compras y aumentar la satisfacción. Existe controversia sobre la vigilancia o el monitoreo para hacer cumplir tales reglas. La supervisión de las interacciones del personal plantea cuestiones éticas sobre la privacidad y la confianza en el lugar de trabajo. ¿Debería la aplicación de la ley basarse en el entrenamiento en lugar de en la vigilancia punitiva? El coaching fomenta la mejora sin erosionar la moral ni la autonomía. ¿Serán importantes los protocolos de saludo para un servicio de atención al cliente accesible? Un reconocimiento claro y amable beneficia a todos los clientes, incluidos los que tienen discapacidades. ¿Los saludos deben incluir ofertas de ayuda específica en lugar de frases genéricas? Ofertas específicas como ¿puedo ayudarte a encontrar la talla? Añaden un valor práctico. ¿Los saludos guionados ayudarán a los estudiantes de idiomas que trabajan en el servicio de atención al cliente? Los guiones proporcionan prácticas seguras, desarrollan vocabulario y modelan estructuras educadas para los alumnos. ¿Deberían ofrecerse al personal alternativas a los saludos verbales cuando los niveles de ruido son altos? Las señales no verbales, como el contacto visual y asentir con la cabeza, pueden sustituirse cuando hablar no es práctico. ¿Medir la proximidad de los saludos complicará los entornos de servicio informales? Los espacios informales requieren una aplicación flexible para preservar la atmósfera y la autenticidad. ¿Podrían los clientes malinterpretar los saludos amistosos como presión de ventas? Una redacción clara y respetuosa reduce la presión percibida y, al mismo tiempo, ofrece ayuda. ¿La formación de los empleados debería incluir la reducción de la tensión y el respeto de los límites? La formación en materia de límites protege tanto a los empleados como a los clientes y apoya la profesionalidad. ¿Serán útiles los comentarios de los clientes para refinar las políticas de saludo? Los comentarios revelan lo que prefieren los clientes y destacan las consecuencias imprevistas. ¿Deberían los incentivos para el personal centrarse en la satisfacción del cliente en lugar de en la frecuencia de los saludos? La satisfacción gratificante alinea el comportamiento del personal con los resultados significativos y la calidad del servicio. ¿La señalización digital y las bienvenidas automatizadas complementarán los saludos humanos? La tecnología puede reforzar los mensajes, pero no puede reemplazar la interacción humana genuina para muchos clientes. ¿Debería la regla abordar los saludos en entornos transitorios o al aire libre, como los mercados? Las adaptaciones son necesarias para contextos exteriores donde las distancias y el flujo difieren. ¿Los clientes preocupados por la privacidad apreciarán un mecanismo de exclusión o una señalización? Las opciones claras, como los letreros que dicen «navega sin hacer ruido», respetan las distintas preferencias. ¿Debería la política especificar las pautas de idioma, tono y contacto visual? Los ejemplos concretos ayudan al personal a interpretar las expectativas y, al mismo tiempo, permiten una calidez personal. ¿Requerirá la aplicación de la ley sesiones periódicas de interpretación de roles y comentarios? El juego de roles con el entrenamiento desarrolla la habilidad, la confianza y la adaptabilidad en escenarios reales. ¿Podrían surgir controversias sobre la percepción de una amabilidad obligatoria en los turnos de mucho estrés? El afecto obligatorio puede ser agotador desde el punto de vista emocional. Las políticas deben respetar el bienestar de los empleados. ¿Deberían los gerentes monitorear el estrés de los empleados y brindar apoyo para el trabajo emocional? Los sistemas de soporte y las expectativas razonables reducen el agotamiento y mantienen los estándares de servicio. ¿La capacitación intercultural ayudará al personal a saludar adecuadamente a los diversos grupos de clientes?
La formación cultural reduce los malentendidos y mejora el servicio inclusivo. ¿Deberían las empresas publicar públicamente su política de saludos por motivos de transparencia? Las políticas públicas establecen expectativas y demuestran el compromiso con la cultura de servicio. ¿Serán útiles las frases de saludo concisas y formales como material didáctico para los alumnos? Las frases cortas y formales son ideales para la práctica y la aplicación inmediata por parte de los estudiantes de idiomas. ¿Debería la lección incluir guiones de saludo comunes y variaciones apropiadas? Proporcionar guiones con alternativas prepara a los alumnos para los diferentes contextos y estados de ánimo de los clientes. ¿Se resolverán en la práctica los misterios sobre la aplicación y la medición de los 10 pies? La formación práctica y el sentido común, en lugar de una medición rígida, suelen guiar el comportamiento. ¿Deberían documentarse las excepciones, por ejemplo, cuando los clientes indican que no desean que se pongan en contacto con ellos? Las políticas deben permitir al personal respetar las señales explícitas de los clientes y las preferencias declaradas. ¿Cambiará la regla la experiencia del cliente de manera apreciable en los ensayos y estudios? Los ensayos controlados y las encuestas a los clientes pueden revelar los efectos en la satisfacción y las ventas. ¿Deberían las organizaciones poner a prueba la directriz de 10 pies antes de una implementación amplia? El pilotaje permite la adaptación y minimiza las consecuencias negativas antes de escalar. ¿Las consideraciones éticas sobre la autonomía de los empleados moldearán el diseño de las políticas? El diseño ético equilibra los objetivos del servicio al cliente con el respeto por la dignidad y la elección del personal. ¿Se debe educar a los clientes sobre el propósito de los saludos para fomentar el respeto mutuo? Informar a los clientes reduce las interpretaciones erróneas y promueve las interacciones cooperativas. ¿Será esta regla un tema de debate popular entre los profesionales del comercio minorista y los comentaristas sociales? Los debates sobre las normas de servicio al cliente, la privacidad y los derechos laborales suelen generar interés público y controversia. ¿Deberían los creadores modelar los intercambios de saludos ideales ante la cámara para enseñar tanto el lenguaje como la etiqueta? Las demostraciones proporcionan vocabulario, tono y lenguaje corporal concretos tanto para estudiantes como para profesionales. Describiré guiones de saludo respetuosos, recomendaré una formación adaptativa, y abogaré por políticas que equilibren la atención al cliente con el bienestar de los empleados.